Bueno, hoy vamos a reinventar nuestra tarea. Es decir, vamos a hacer lo mismo, pero de manera diferente. ¿Por qué? Porque la actitud de renovarse es ampliar el conocimiento, es ampliar el panorama que uno quiere abarcar. Y uno no se debe conformar con el espacio que ocupa, sino debe imaginar espacios superiores a los que uno puede observar. ¿Por qué? Porque eso le obliga a uno inconscientemente a estar mucho más atento, mucho más despierto y tener mucho más imaginación. Y el secreto del triunfo en la vida es que tengas un potencial de imaginación. Si vos no tenés imaginación, si estás achatado, aplastado o conforme con lo que tenés, y no vas a progresar nunca. ¿Sabes cuándo se progresa en la vida? Cuando hay desafíos, cuando uno pone el motor a fondo. Es como cuando vos vas en un auto y vas en un repecho, tenés que apretar más el acelerador. Bueno, la vida es lo mismo. Cuando vos querés subir un repecho en tu vida, tenés que apretar el acelerador. Y claro, todas estas cosas a nosotros nos ponen en una situación distinta a la que normalmente soportamos, vivimos, nos hemos impuesto como tarea. Estamos conformes, nos quejamos, pero dentro de la línea de confort. O sea que no nos quejamos rompiendo la inercia. No, estamos ahí cómodos. Tenemos temor al riesgo. ¿Por qué? Porque no tenemos definido a dónde queremos llegar. Entonces, como no sabemos a dónde queremos llegar ni con qué propósito, pues, ¿qué vamos a arriesgar? ¿A salírsenos a hacer los locos, a bailar en el medio de la calle para que la gente se ría? Entonces, eso nos va determinando a nosotros que mucha gente no progresa porque no se lo propone. Y entonces, todas estas preguntas y muchas más son las que ustedes tienen. O sea, yo trato de cubrir panoramas y situaciones y buscar argumentos. Y la verdad que a veces los argumentos se agotan, porque yo no puedo pensar por nada de ustedes. Yo pienso dentro de mis concebidas limitaciones. O sea, tengo algunas inquietudes, algunas pasiones, algunas ideas, algunos ideales, algunos principios, pero también tengo mis límites, porque, por ejemplo, yo no puedo pensar como pensaba hace 20 años atrás, mucho menos 30. O sea, yo sé que mi límite de tiempo ya estoy al final. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con ese poquito, chiquito espacio de tiempo que me queda para que realmente sea de utilidad? O sea, esa es como la última parte del cigarro. Es cuando estás tomando el último sorbo del mate. Es el que más sabor tiene. O sea, cuando estás terminando un plato. Lo último es lo que tiene más sabor, es lo más sabroso, es lo más importante. Bueno, en la vida es lo mismo. Cuando vos estás al final de tu vida, o sea, uno sabe que no es Matusalén, que puede vivir, qué sé yo, pues sobre todo vivir lúcido, porque una cosa es vivir y otra cosa es durar en el tiempo. Hay gente que está como momias, pobrecitos, y que sí están vivos, pero no tienen ningún reflejo de existencia, subsisten. Y entonces cuando conscientemente vos llegás a una determinada edad y quisieras apurar todas las intenciones, porque sobre todo cuando vos mismo sos tu juez, decís, bueno, yo no he hecho nada, al final, ¿qué he hecho? Tanta laraca que he hecho, tanto movimiento, tantas idas y venidas, tantos inventos de nuevas cosas, buscarle por todos los rincones de las posibilidades a ver si hay alguna alternativa. Y cuando te das cuenta que lo que buscabas a lo mejor era la fortuna, y cuando te diste cuenta que cuando dejaste la fortuna tenías más problemas que cuando eras un pobre diablo, entonces es jodido darle en el clavo para uno. Imagínate pensar para los demás. Entonces, este encuentro nuestro, este encuentro que es afortunado, porque no cualquiera tiene la fortuna de que todos los días se encuentre con 3, 4, 5 mil, no sería una sorpresa. A veces hay 3.000, a veces hay 2.000 que vienen a este espacio, y a veces hay 20.000 o 30.000. O sea,
Yo mismo, como ustedes podrán comprobarlo, yo mismo tengo la incertidumbre de no saber cuál es la sorpresa que me deparará, por ejemplo, este video. Entonces yo pienso, digo, bueno, lo mío ya veo que no tiene mucha trascendencia porque se agotan. Uno al final termina repitiéndose. Porque es natural, o sea, no hay posibilidades de encarar tantas cosas y al final uno no es un todólogo tampoco. Tiene algún conocimiento modesto y a veces la pifia también, porque, por ejemplo, ayer hice un video que quise explicar una cosa y me saltaron a la yugular por otra. O sea, yo quise dar un mensaje ayer, por ejemplo, de cómo la justicia social es que si uno no lo concibe que en un imperialismo como es este haya justicia social tan centrada. Y me lo tomaron, posiblemente la culpa ha sido mía. O sea, yo asumo porque quizás yo no lo supo explicar bien. Pero de todas maneras, en fin, el saldo fue positivo, pero de todas maneras hubo desencuentros con compañeros, con amigos que hubiera sido preferible que no existiesen. Porque uno dice, caramba, uno anda con voluntad de hacer cosas bien y si se equivoca no le toleran ni un tranco de pollo. Si ahora dijo, bueno, hay muchas inquietudes en la gente, en ustedes, muchas inquietudes. Muchas ganas que alguien, te gustaría vos, que alguien te diga, bueno, sobre lo que yo pienso, ¿cómo lo resolveré? O sea, cosas sobre todo nosotros, la mayoría de los adultos, tenemos una cantidad de cosas que no están resueltas. O sea, la mayor parte que motoriza nuestra vida no es lo que hacemos ni lo que hicimos, sino de qué nos gustaría hacer. Ese es uno de los mayores desafíos y el motor que genera esfuerzo sobrehumano. Entonces yo, qué sé yo, cómo pensás vos, qué sé yo, cuáles son tus inquietudes. Pero ¿quién te dice que si yo te pongo la pregunta por vos, no sirve? Te sirve a vos porque usted es una de las cosas que a mí me preocupa. Quizá no sea esa, o quizá sea algo parecido, o quizá tenga relación la pregunta con lo que vos realmente ansías en secreto, que has luchado toda tu vida en silencio, que no has tenido la lucidez de decir, excepto, has luchado, has buscado, has intentado, pero no has logrado realmente clarificarte. Entonces, ese propósito que a veces es abortado por la incertidumbre, yo lo voy a tratar de reemplazar hoy. Eso entra dentro de la renovación de esta manera de comunicar. Si nosotros, no te olvides que estamos como en un laboratorio ahora con las comunicaciones. Nosotros estamos en una tarea extraordinaria. Estamos bajando del pedestal los medios de comunicación masiva. O sea, estamos desautorizando la que nosotros considerábamos las verdades reveladas. Ya ahora estamos ahí en la pelea. Ellos te mandan la información y nosotros la cuestionamos. Y entonces, al cuestionarlas, nosotros tenemos que buscar alternativas a ese cuestionamiento. Entonces la pregunta la viene, en vez de hacértela vos, la hace uno. Qué sé yo, una pregunta, por ejemplo, yo te preguntaría si pudiera comunicarme contigo, ¿qué es lo que más ansías? Y unos me dirán, yo tener la familia sana y cubierta, yo tener una protección, yo tener una cobertura total en todos los órdenes. O otro diría, no, yo lo que quiero es un trabajo bueno. Y otro dirá, no, yo quiero tener plata, yo quiero tener mucha plata para poder darme otros gustos y darle a los míos todo lo que me piden y lo que no me piden, llenarlos de cosas y otros para comprarse una casa y otros para comprarse un auto y otros en fin, para viajar, otros para regalarle una casa a los padres, otros para pagar una carrera a sus hijos. En fin, todos nosotros tenemos escondido en nuestro inconsciente un deseo insatisfecho. Y morimos con eso. No te creas que llegamos al final de la vida, mira, yo tengo 90 años, ya dentro de una semana, y tengo más cosas en perspectiva que las que he
transitado y las he logrado, o realmente no he podido consolidarlas, no he podido realmente, objetivamente no he podido conseguirlas. Entonces, ¿cómo yo me hago rico?, me dice uno de ustedes. Yo quisiera resolver mis problemas, esta angustia, esta desesperación, esta incertidumbre, esta duda que la política, que en fin, siempre buscando culpables, y yo he ido postergando mis sueños, y me siento un fracasado porque no le puedo dar a mi familia lo que le he prometido, me siento frustrado, he defraudado la esperanza de mis padres, en fin, todas esas cosas que uno tiene en silencio, con carga a lo largo de su vida. Me dijeron, no, yo lo que quiero es resolver el problema económico, ese ha sido mi mayor problema. Y entonces me obligás a mí, entonces yo te voy a poner el título. ¿Quiero resolver mi problema económico o quiero hacerme rico? O sea, pregunto por vos. Y tengo ahora que responder. Y bueno, ya tengo planteado la pregunta que vos me estás haciendo, hipotéticamente. ¿Y qué te pudiera decir yo para que te hagas rico? Y mirá, de todo lo que yo he intentado a lo largo de 90 años, son muchas y variables las alternativas. Pero lo que yo he aprendido es que, primero, ¿rico en qué? ¿Rico en qué? Porque hay determinada cantidad distintas de riqueza. Querés ser rico en amigos, querés ser rico en fortuna, querés ser rico en oro, en patrimonio, querés ser rico en tener una cuenta bancaria, querés ser rico en tener una gran familia, querés ser rico en tener... En fin, la riqueza no es dinero solamente. Mucha gente cree que la riqueza es el dinero y que eso es la solución de todo. No, la riqueza es... El dinero es parte de la riqueza. A veces hay gente que no tiene dinero y que es mucho más rica que la mayor fortuna del mundo, porque sabe valorizar, se ha preparado, se ha capacitado. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando sobre la riqueza, vos a lo mejor no las tenías presente. Vos creías que solamente la riqueza era tener una cuenta bancaria de, qué sé yo, $1.000.000, o ponerle que tengas una casa nomás, y un auto, y un bienestar, y un trabajo, y en fin. Y esa es la riqueza para vos, por ejemplo, o para el otro, para cualquier otro, la riqueza no, yo quiero la plata contante y sonante. Yo hago lo que se me da la gana con la plata si yo... Y entonces yo te pregunto, ¿estás preparado para la riqueza? O sea, tu capacidad, tu desarrollo, la manera que te has cultivado, que te has preocupado, que te has ordenado, que te has capacitado, que has dedicado tu vida, en vez de, por ejemplo, estar jugando al fútbol o estar viendo televisión o qué sé yo, cualquier otra cosa, te dedicaste a leer, a buscar en los libros conocimientos, sabiduría, para superarte, para entender cómo funciona el mundo, quiénes son tus amigos, con quién son la gente que te ilustra, vas a conferencias, en fin, ves, por ejemplo, conferencias en internet, que hay gente brillantísima que da una conferencia y te enseña un montón de cosas, o te da explicaciones, y no te dedicas a tomar mate y a tomar cerveza a lo mejor, o dilapidás tu tiempo en cosas intrascendentes que no te van a resolver nunca nada. Entonces, yo te pregunto, ¿y con qué habilidades pensás hacerte rico? ¿Cuáles son las habilidades? Y no, entonces esperas un golpe de suerte, porque la única forma es que saques la lotería. ¿Cómo te vas a hacer rico si no estás preparado para llegar a la riqueza? Porque la riqueza es un camino, no es que de la noche a la mañana vas a sacar la lotería. Sacará uno de 1 billón o de 5 millones la lotería, pero generalmente todos los demás tienen que tener un proyecto, un plan, una manera de concebir un objetivo. Lo mismo en todos los órdenes de la vida. Pero estamos hablando ahora de la riqueza, porque si no hablaremos de un proyecto político para un gobierno, sino, en fin. Entonces, la riqueza, como ves, es esa pregunta que yo me he hecho por vos, o por ustedes, tiene una cantidad de variables. No es una sola forma para hacerse rico, una cantidad de variables. Entonces nos hemos dado cuenta ahora que para hacerse rico es lo mismo que para hacerse profesor de historia, o es para hacerse tornero, o es para hacerse mecánico, o es para aprender a ser un cirujano, o ser un matemático, o ser un economista. O sea, necesitas prepararse.
necesita un estudio, necesita toda una trayectoria que te conduce como resultado de lo que haces la riqueza. Mirá que estas cosas que son tan simples y que a lo mejor no es que no las sabíamos, no las habíamos escuchado. O sea, siempre escuchamos a alguien, pero sí como que llueve. Vos escuchás llover y no te preocupás de dónde vendrá esa agua y a dónde irá. Escuchás llover y lo dejas pasar. Bueno, el camino de la riqueza es igual. Para llegar a ser rico, cualquiera está capacitado para hacerlo. Cualquiera. Pero hay un eslabón perdido ahí. Hay que prepararse. Hay que ilustrarse, hay que hacerse de conocimiento. Porque la riqueza está. O sea, todas las oportunidades están. Y uno las sabe. A mí yo he transitado por la vida y ahora que veo para atrás digo, pero yo tendría que haber hecho aquella vez tal cosa. Y cuando más tiempo pasa me doy cuenta de la cantidad de oportunidades que tuve y que yo ni siquiera me di cuenta. Que yo estaba a un paso de la riqueza. Porque no tenía conocimiento, no estaba preparado, no podía entender. Ya sea porque estaba en un lugar estratégico importante, ya sea porque tenía una oportunidad que creían en lo que yo decía, porque había gente que estaba realmente deslumbrada por mi propósito, el proyecto de la concesión que yo tenía, la forma, en fin. O sea, lo único que yo me di cuenta en la vida, que solamente el hecho de iniciar, de tener iniciativa, es el que te da las soluciones. Por ejemplo, yo te lo cuento, un hecho de mayor trascendencia en mi vida fue conocer a Perón. Pero no vino Perón a mi casa. Yo tuve que hacer 1000 artilugios y correr el riesgo de llegar al lugar remoto donde estaba dentro de mis escasas, casi nulas posibilidades. Es decir, ese es el camino a la riqueza, la acción. Y la acción significa no solamente movimiento, sino preparación, capacitarse. Porque yo te digo en tu medio, vos estás en un medio, ponele clase media, puedes estar en el lugar más arruinado de todo, puedes estar viviendo en una choza y estás colgado de la luz y tenés una televisión o tenés en el teléfono una conexión. Y puedes estar escuchándome a mí y decir, pero yo estoy tan pobre. No. Estás en la misma situación que el tipo que vive en Las Cañitas o que vive en Recoleta. Tenés las mismas posibilidades. Es cuestión de que aprendas la técnica. En fin, yo quería hablarte de estas cosas hoy porque las preguntas que ustedes me pueden hacer, dicen, bueno, ¿cómo va a terminar este gobierno? O sea, te pongo el título, ¿cómo va a terminar este gobierno? Y entonces yo te tiro un análisis, o sea, te hago una aproximación de acuerdo a mis posibilidades, a mi conocimiento, a mis capacidades de analizar, pero no quiere decir que yo soy el dueño de la respuesta correcta. Quizás me equivoque totalmente, pero mi alternativa de interpretar cómo está el gobierno, te puedo sugerir algunas cosas. Eso te va a ayudar a vos a decir, no, este está equivocado. Eso ya te capacitó a ti. Pero ahora, ¿cómo fundamentas tu capacitación para decir que yo estoy equivocado y que lo que piensas vos, lo que vos estás en el gobierno es correcto? Y ahí te obliga a pensar, te obliga a concentrarte en el problema y te obliga a contemporizar con una cantidad de variables que se están dando y que van a producir un resultado. Este gobierno, por ejemplo, el de Alberto Fernández, está con grandes posibilidades, pero son tantas a favor y tantas en contra. ¿Ellos acertarán las correctas y desecharán las que están en contra? ¿O mezclarán todos y al final, porque no hay un proyecto determinado, o sea, un plan, sean llevados u obligados por las circunstancias, por el dolor, por el problema de la pandemia, por la falta de trabajo, por la cantidad de deudas, por los compromisos contraídos, que la gente se desvíe de las posibilidades? O sea, este gobierno tiene grandes posibilidades de triunfos extraordinarios y el país tiene posibilidades de emerger de las profundidades del abismo, pero no depende de la suerte, depende de la capacitación de su dirigencia y de que nosotros entendamos que somos parte del colectivo, o sea que somos parte
del proceso que va a llevar a salir del pantano o que nos va a dejar permanentemente en el pantano. Entonces, cada vez que vos te hagas una pregunta, te vas a sentir obligado a encontrar una respuesta. No es que te la respondan los otros. Buscá que la pregunta que vos tenés te la puedas responder vos mismo, con tus conocimientos. Y si te das cuenta que la pregunta que te haces te supera, es porque te falta aprendizaje. Te falta aprender. Y eso no se puede comprar en el mercado. Eso hay que utilizar el tiempo y la dedicación. Un proyecto, un plan para aprender, para superarse, para que uno deje de ser lo que es, para convertirse en lo que quiere ser. Para que uno deje de ser lo que es y convertirse en lo que quiere ser. Hay un camino, hay una diferencia, hay un trato que no está en nadie, está en uno mismo. Si uno se preocupa por establecer y vencer esa adversidad que es la diferencia, y el triunfo está asegurado. Puedes ser millonario en el lugar, porque además no tiene que ser en un determinado lugar. Te puedes hacer rico en el lugar que la determinación tuya haga posible el hecho de que te hagas rico. No, a lo mejor estás en el lugar equivocado. Y en el lugar equivocado generalmente no vas a poder hacerlo, desarrollar tus capacidades. En fin, yo quería hoy conversar con vos porque entre nosotros hay mucha sinergia, o sea, mucha comunicación de ida y vuelta. Y entonces yo aprendo mucho de ustedes, porque, por ejemplo, las que no comparten conmigo las ideas, a mí me dan una enseñanza. Digo, bueno, esta gente está tan diferenciada en este concepto, en este tema específico como mí. ¿Quién será el equivocado? Ellos que me dicen que, por ejemplo, Norteamérica no sé cuánto, o yo que le digo, mira, no estoy hablando de Norteamérica, estoy hablando de una situación económica y social personal mía. Te estoy contando una experiencia nada más, yo no estoy hablando de política. Entonces, eso nos obliga a ambos a capacitarnos, a entender un problema que nosotros nunca lo habíamos tratado. Y así todos los problemas que nunca hemos tratado, las soluciones las tenemos, es cuestión de tiempo y de dedicación. En fin, espero que nos hayamos entendido y mañana seguimos conversando de otras cosas. Por ejemplo, hay un tema hermoso que se está planteando, tengo que confirmarlo, que es la nacionalización de todos los peajes en la Argentina. Una cosa que nosotros hemos pedido hace años, de que saquen esos contratos leoninos con compañías que te cobraban para transitar en nuestro país. O sea, el artículo 14 de la Constitución Nacional, creo que es, ¿no? Transitar libremente por las carreteras, por los caminos de la patria. En fin, teníamos que pagar ahora. Parece que, por lo menos si tenemos que pagar, que ese dinero sepamos a dónde va. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, porque tenemos siempre cosas y preguntas. Y las respuestas son lo que a nosotros nos hacen crear, que seamos creativos. Te mando un abrazo. Por supuesto, mañana nos volvemos a ver.